Ya en el final de la mesa, después de dos discusiones largas sobre dos asuntos nacionales, vamos con otros temas por la vía telegramas. Teresa. Bueno, yo simplemente comentar que veo con beneplácito todo lo que manifestó en conferencia de prensa el señor fiscal de la Nación en torno a la remoción, movimiento, etcétera. Digo, desconozco los términos legales exactos porque hasta él mismo confesó que si hubiera sido por él y si la ley se lo hubiera permitido, hubiera directamente eliminado al fiscal del tema de Rivera. Aclaro de qué se trata rápidamente. Eliminado en el sentido... Eliminado en el sentido de sacarlo de su puesto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya transcurrió el plazo que existía para que una actuación como la de este fiscal en Rivera, en aquel caso de incesto o violación, pudiera ser sancionado administrativamente. Sí, claramente esa es la gran diferencia. No fue incesto. 2 años. 2 años. Sí, 2 años. Claramente no fue incesto, fue violación. Obviamente no se puede hablar de ni siquiera mencionar la palabra incesto cuando una niña de 13 años es abusada por su padre de 50. Realmente todo lo que dijo el fiscal lo suscribo totalmente y espero que la Suprema Corte también esté a la altura de las circunstancias, porque estas cosas no pueden seguir pasando. Porque además la Suprema Corte ahora está analizando el comportamiento del juez. El comportamiento del juez, exactamente. Pero bueno, de estas nos enteramos. ¿De cuántas no? Exactamente. Bueno, yo quiero contar Rafael. una experiencia personal e invitar a la audiencia a hacer una cata, pero una cata muy especial. Es cata de agua. La semana pasada, un poco por sana presión de mi mujer, decidimos instalar en mi casa un filtro de agua. Me hicieron la cata de agua, del agua de OCE y del agua del filtro. La diferencia es extraordinaria. El cloro que tiene el agua sin filtrar de OCE se nota a la legua. Y es un tema que para seguir sin duda, porque no solo en buena medida somos lo que bebemos. Es un tema muy importante. Yo hace un par de semanas también pasé a tener el filtro de agua y me hicieron la misma prueba y realmente es interesante ver el contraste brutal en ese aspecto. No, claro que es un temón. Es un temón para muchísimo. Esa marca que tienen ustedes dos es de la compañía que vende los bueno, justamente evité decir la marca para no ser sospechoso de algún tipo de yo tengo el filtro hace más de un año y la es realidad que eso, lo digo notoria la diferencia. Seguimos, otros temas. Gerardo. Bueno, yo quería ir al final, pero... Entonces Guillermo primero. Venimos muy cortito. Es decir, yo simplemente quería hacer un comentario con respecto a las reacciones que se desataron a punto de partida de la convocatoria que tuvo la elección en el Frente Amplio y la autocomplacencia que tienen muchísimos actores del Frente Amplio cuando, primero, plantean, trazamos un rango que iba entre 70.000 y 100.000 votos que esperábamos y sacamos 92.000, estamos en la punta extrema. Obviamente, probablemente con una actitud defensiva, ya cuando anticipaban los votos que iban a sacar, ya se trazaron una cantidad de votos, porque lo que hay que ver es cómo es esa cantidad de votos con respecto a la historia de los votos que han tenido, y entender concretamente que están enfrentando una realidad difícil, oír esa realidad que viene de la gente, que hay desencanto, porque lo peor que se puede hacer es ingresar en la autocomplacencia y no mirar de frente algo que tenés para poder cambiarlo. Si entras en el autoengaño, lejos de cambiarlo, vas a terminar agudizando la realidad en la que estás metido. Último tema. Bueno, el último tema que para mí es imposible omitir es que este lunes se cumplieron 40 años de un hito en la historia. Vamos arriba a los violetas. No diría de la historia uruguaya, pero casi, pero sí de la historia del fútbol uruguayo. Y lo digo porque es un hito en mi vida. El año 76 era un año terrible. Defensor campeón, de eso está hablando Gerardo, Defensor ¿no? campeón. La primera vez que un equipo años, chico, entre comillas, salió campeón entonces uruguayo. Era chico, a partir de entonces se hizo grande. Se convirtió en grande. 40 años de que un equipo en desarrollo como el Club Atlético Defensor, que no era Defensor Sporting, era Defensor, ganara por primera vez en la era profesional, que empezó en 1932, un campeonato uruguayo.
yo quiero recordar el simbolismo de aquel acontecimiento, porque el año 76 era un año terrible, uno de los años más duros de la dictadura, del terrorismo de Estado. En lo personal también en mi vida era un año terrible, y sin embargo el Francini en aquella época era un oasis, no solamente para mí, para muchos. Y recuerdo cada domingo en donde iba mucha hinchada, y Defensor es un cuadro que no tiene mucha hinchada. Y recuerdo con una enorme alegría y con una enorme emoción, y parece mentira que hayan pasado 40 años. ¿Está hablando el Gerardo Caetano sociólogo o el Gerardo Caetano jugador de fútbol? Primero, no soy sociólogo, nunca lo fui, ni lo seré. Soy historiador y politólogo. Segundo, el futbolista forma parte de esas profesiones, de esos oficios que se es para siempre. Yo siempre voy a ser futbolista. ¿Y sabes por qué? Pero no, ¿sabes por qué lo destaco? Porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen esa parte de claro, tu está en pasado. la prehistoria. Pero yo me doy cuenta muchas veces que sigo siendo futbolista. Pasado violeta tenés. Cuando me levanto temprano y siento el mejor perfume posible, que es el perfume del pasto cortado, con el rocío, me acuerdo de mis tiempos de futbolista y pedís la pelota inmediatamente. Exactamente. Y o bueno, sea que seré futbolista. Los recuerdos se fijan mucho más cuando están vinculados a emociones. Y sí, y con el olfato no te El olfato imaginas es impresionante. El perfume como vía del recuerdo. Absolutamente. Gerardo Caetano, Guillermo Fossati, Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, gracias por acompañarnos en otra mesa. Un gusto. Un gusto placer, como un siempre, placer. igualmente. Ya volveremos sobre los 40 años del campeonato Defensor. Va a ser tema de la entrevista central en estos días, en perspectiva. Muy importante. Bien. Ahora vienen las noticias. Escuchamos a Romina Andrioli con la actualización a media mañana y después seguimos. Volvemos a la actualidad y también tendremos la crónica de Rosario, más la columna Ventana al Futuro. Hoy con Luis Barbeito, de nuevo, el tema el Uruguay biotecnológico.